días. Vamos a dar inicio con la entrevista a Rodrigo Castaño, quien ya nos va a dar una breve introducción de quién es. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es José Rodrigo Castaño Díaz. Nací y vivo en Medellín y desde 1990 lidero como fundador un proyecto en un bosque alto andino, acá en un territorio que se llama Altiplano Norte Antioqueño, específicamente en el municipio de Santa Rosa de Osos. Este proyecto lleva por nombre Fundación Guanacas Bosques de Niebla. Fundación porque tiene un benefactor, tiene un fundador, que soy yo. Guanacas porque es el nombre de la región, que es una palabra indígena antigua que significa agua sagrada o agua cristalina sobre piedra, y bosques de niebla porque eso es lo que protegemos. Básicamente esa es como la historia breve de nuestra organización. Como les contaba, tenemos exactamente 34 años desde que comenzamos nuestra primera iniciativa. ¿Por qué usted vio la necesidad de elegir ese ecosistema para la restauración, para el ejercicio de restauración? Bien, esa pregunta me remonta a muchos años atrás, cuando yo estaba pequeño. Recuerdo que mi mamá, teniendo yo unos 5 años, unos 5, 10 años, nos llevó a ese territorio porque esa era como la finca de su papá, mi abuelo. Y recuerdo que a mí me hizo mucha impresión ir a ese lugar hace ya un poco más de 50 años, porque primero me pareció un territorio muy hermoso, y parte de esa hermosura consistía en que era un territorio que no contaba con carreteras, con vías para vehículos y para camiones, y ese fue como el primer factor que más me impactó, porque había que ir caminando o había que ir a caballo. Y el segundo factor fue justamente el que se desprende de esa distancia, de esa lejanía, por llamarlo así, porque era un territorio que tenía, digamos, unas intervenciones ambientales muy pocas, porque era un territorio de campesinos sencillos, buenos, honestos, que labraban la tierra todavía con herramientas manuales, y su producción era una producción campesina básicamente de vacas, caballos, gallinas y algunos cerdos, lo cual era evidente en todo el entorno por la perfecta, por la hermosa conservación de sus bosques en sus cabeceras altas, y ese fue, digamos, como el factor que más me enamoró. Luego de esto, pasados algunos años, tal vez unos 20 años, tuve como la oportunidad de ser heredero de un fragmento de esa tierra de mi abuelo, como les señalaba, el papá de mi mamá. Entonces, en ese momento yo recibí un poco más de 120 hectáreas, y no dudé, con ese recuerdo infantil que yo tenía, que ese era un lugar para yo desarrollar, más que un proyecto, como una decidida acción para conservar la vida, la flora y la fauna, lo que hoy denominaríamos conservación ambiental, que en ese momento, en los años 90, no era un tema recurrente, ni era un tema de moda, ni era un tema, digámoslo así, inminentemente necesario. Entonces, esa es básicamente como la razón por la que yo conocí el lugar. Pasó un tiempo, me hice propietario de un pequeño terreno de 120 hectáreas con las que comenzó el proyecto, y hoy en día ya es la Fundación Guanacas, que más adelante creo que les contaré sobre ello. Perfecto. Y dentro de la Fundación Guanacas, ¿qué actividades o qué logros ustedes han concretado respecto a restauración? Es decir, ¿cuántas fuentes hídricas han logrado recuperar? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántas especies? Ustedes han dicho, bueno, antes no se veían acá, pero ahora ya vemos el paso de estos individuos por nuestros territorios.
Sí, mira, cuando, cuando este proyecto comenzó, yo lo hice de una forma altruista, que inclusive es una palabra que se sostiene hoy, porque yo lo hice como con el interés de conservar la belleza de ese territorio. Pero al paso, pues del tiempo, no les he contado que mi formación académica, yo soy licenciado en educación, filosofía e historia, y soy psicólogo de una universidad también. Entonces tengo, digamos, tengo una sensibilidad por el tema social y digo yo que de una forma u otra por el tema ambiental. Entonces todo esto me dio oportunidad desde mi simpleza ambiental formativa, valorar todo esto que yo comencé a proteger de una forma libre, altruista y sin ninguna intención que conservar la vida. Y comencé a irme dando cuenta, digámoslo, a aprender, a entender y aprender que lo que había llegado a mis manos era un territorio, además de ser altoandino, muy frágil y muy rico en muchas formas de vida. Entonces, para responder la pregunta como con datos numéricos, al recorrer pues este territorio e irlo creciendo en diferentes etapas hasta alcanzar hoy 1.200 hectáreas, que es lo que yo conservo con el título de o con la razón social de Fundación Guanacas Bosques de Niebla. Hoy les puedo contar que protegemos 58 afloramientos de agua, todos absolutamente libres, puros, sin prácticas agrícolas o ganaderas en sus alrededores. Protegemos 32 especies de mamíferos, siendo, digamos, los más grandes y los más resaltantes 4 felinos, que son puma, oncilla, ocelote y jaguarondi. Igualmente zorros andinos, tairas, guaguas, gurres, ardillas, muchos mamíferos que viven en los árboles. Igualmente 135 especies de orquídeas altoandinas, 5 de ellas escasas, bastante escasas, y una de ellas de mucho valor para la ciencia porque es como eslabón perdido, es como orquídea nueva y única en este territorio. Entonces, de esa misma forma, todos estos flora y fauna y agua que les he mencionado está inmerso en una protección, en un territorio de protección de 1.200 hectáreas, en el cual también contamos con remanentes de bosques de roble, bosques altoandinos, ubicados entre los 2.500 y los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, todo esto conforma y constituye algo así como un banco biológico altoandino en el altiplano norte del departamento de Antioquia a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ok, y usted nos hablaba de un componente social. ¿Cómo ha sido esa integración de las personas o de la comunidad local alrededor de la fundación, del territorio de la fundación? Supremamente importante esa pregunta. Yo creo que es importante contarles que todo el componente social ha tenido unos cambios a través de estas 3 últimas 4 décadas, digámoslo así, desde 1990. En su momento, como les señalaba al inicio, toda la población que constituye esta vereda, que además la vereda se llama Guanacas, de ahí el nombre de la fundación, era un campesinado tranquilo, simple, rústico, pero hombres y mujeres buenos de campo, digámoslo así. Todo este campesinado, en cierta forma, por haber nacido en la abundancia ambiental, en la abundancia de la flora, la fauna y el agua,
podríamos decir que no valoraban el entorno social maravilloso en el que les correspondió nacer. Cuando yo llego y comienzo a hablar sobre la conservación ambiental, ellos en cierta forma, a su forma pacífica, pero muy clara y contundente, me hicieron notar que para ellos lo que yo hacía era algo absurdo, era algo tonto, era algo que no tenía sentido, que no tenía futuro, que como yo iba a perder la oportunidad de tumbar bosque, de limpiar rastrojos para no tener ganadería, para no tener ganadería, caballos y producción. Yo les señalaba que si bien eso era importante y muy importante de la vida cotidiana de ellos, en mi momento yo consideraba que más adelante fue como algo visionario, digámoslo así, que más adelante lo que yo estaba protegiendo en la parte alta de la montaña iba a ser de mucha importancia para ellos, sobre todo en el tema del agua. De una forma u otra, yo veía por mi formación académica y por información y formación social y sociológica, que los ecosistemas estaban ya comenzando a ser develados y destruidos por muchos actores. Entonces yo les hablaba primero de este atisbo frente al futuro. Años después, unos 10 o 12 años después, estos mismos campesinos empezaron como a verme, a saludarme y a entablar conversaciones de una forma diferente. Rodrigo, de verdad que tan interesante lo que usted hace. Nosotros nunca pensamos que fuera a haber un cambio tan rápido. El tema del agua es como muy importante. Qué bueno que nosotros tenemos el agua asegurado con la protección que realiza usted en la parte alta de la montaña. Yo soy testigo de los últimos 35, 40 años de lo que ha sido como el pensamiento y la connotación humana frente a estos temas en relación con la naturaleza y con el cuidado ambiental. Creo que esa es una historia en 3 etapas que nos puede hablar de la parte social, que hoy afortunadamente el 90%, la mayor parte de mis vecinos aceptan, acogen, felicitan y agradecen tener un bosque de niebla tan lindo y protegido en la parte alta de sus hatos productivos. Muchas gracias por contarnos esa experiencia. La verdad es que la parte social es como un área muy olvidada por todos los proyectos, sobre todo si es de conservación de ecosistemas o restauración de los mismos, siempre se deja a un lado a la comunidad local y creo que usted articuló bien esa parte durante todos estos años. Bueno, y ya para finalizar, una última pregunta y es sobre qué obstáculos cree usted que podrían entorpecer el éxito de lo que usted está realizando con la Fundación Guanacas. Bueno, yo no lo vería tanto como dificultades en el futuro, sino dificultades en el eterno presente. En este momento, nosotros como fundación ambiental, como entidad que conserva, tenemos enemigos. Yo lo dejé abierto en la pregunta anterior cuando dije que el 90% de mis vecinos y de mis conocidos apoyaban el trabajo que yo he realizado y dejé pues un 10% y mira, de una forma u otra tengo que rescatar ese 10% para responder que hay personas que no entienden la conservación ambiental. Hay personas que por su formación capitalista, por su formación familiar, inclusive por su misma educación académica, no les enseñaron el valor, el respeto de la vida, al menos en un elemento tan transversal y tan importante como es el agua. Entonces, estas personas, este 10% que yo me atrevo como a cuantificarlo, son las personas que muchas veces
se convierten en uno en el palo de la rueda. Los que permanentemente están poniendo quejas en las administraciones municipales, con los políticos de turno, con los mismos vecinos, que esa reserva trae perjuicios, perdón, que esa reserva, que no es bueno lindar con una reserva, que esa gente está loca, que esas personas tienen formaciones ideológicas de izquierda o que son comunistas, le meten política al cuento inclusive, cosa que nosotros no, ni nos interesa ni lo hemos tocado para nada. Entonces, permanentemente tenemos como esa pequeña nube gris que nos hace a veces difícil poder inclusive adquirir nuevas tierras para restaurar y para conservar. Entonces, pero sin embargo, ya es un porcentaje, son muy pocas personas, y ya uno con la experiencia que nosotros tenemos, hemos aprendido que finalmente las cosas, cuando se hacen con amor, cuando se hacen bien hechas y sus resultados le dan beneficios a todos los que nos rodean, esa es nuestra defensa, ese es nuestro poema. Como decía por ahí un profesor mío hace muchos años, los buenos poemas se defienden solos. Efectivamente, ojalá todo el mundo comprendiera la verdadera importancia de cuidar nuestros recursos naturales, ¿no? Lo que nos beneficia a eso. Pero bueno, en este momento ya nos vamos quedando sin tiempo. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por compartirnos esta experiencia. Esperamos más adelante abrir más espacios como estos, de estos proyectos que creemos nosotros pues en la maestría de restauración ecológica con la Javeriana sede Cali, que podría abrir mucho más las puertas al cuidado del ambiente, ¿cierto? A que la comunidad entienda y cambie el chip de que es necesario, y más que necesario ya es urgente cambiar el chip hacia el cuidado de nuestros ecosistemas.